Corresponde formular la siguiente pregunta al senador del Grupo Parlamentario Popular, Castellón Rubio. Tiene la palabra, señoría. Gracias, presidente. Ministra, buenas tardes. Enhorabuena por su elección. No llega usted en un momento fácil al ministerio. De hecho, sabemos que la empresa epicentro de la trama corrupta que ha mantenido en la cárcel hasta hace muy pocos días el señor Aldama, Villafuel S.L., obtuvo una licencia para operar hidrocarburos concedida por el ministerio que usted hoy dirige. La señora Rivera se marchó sin dar respuesta, pero usted tampoco es una recién llegada, teniendo en cuenta que tanto la Subdirección General de Hidrocarburos como la Dirección General de la que depende dependían a su vez de la Secretaría de Estado que usted ha dirigido en los últimos 4 años. Por tanto, señora ministra, ¿han adoptado ustedes alguna medida en los últimos meses para esclarecer este caso dentro del ministerio? ¿Y qué medidas van a adoptar en el futuro para que se vuelvan a producir fraudes con los hidrocarburos? Muchas gracias. Señora vicepresidenta tercera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, senador. Lo primero, y una respuesta contundente del Ministerio, el Gobierno, vamos y estamos haciendo todo lo posible para reducir cualquier práctica fraudulenta y, efectivamente, también en un sector de hidrocarburos que estamos viendo prácticas que no nos gustaría ver y, por supuesto, hemos tomado medidas desde el punto de vista regulatorio. Lo que estamos viendo es que están aprovechando para no cumplir con las condiciones ambientales, como es el cumplimiento de los objetivos de mezclas de hidrocarburos o el cumplimiento también de los objetivos en cuanto a las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Todas ellas importantes para cumplir, para conseguir la competitividad de un sector tan importante en nuestro país. Por eso sí hemos tomado medidas regulatorias. La primera de ellas la tomamos en el Real Decreto Ley 8/2023, con medidas en la reforma de la Ley de Hidrocarburos, la 3898. Medidas para mejorar la supervisión y el control. Medidas que consiguen proteger a todos nuestros ciudadanos y proteger también a las empresas que hacen bien las cosas. En este caso, hemos clarificado la figura del operador petrolífero y hemos incluido medidas más exigentes para garantizar que se cumplen todas esas medidas sectoriales desde el punto de vista ambiental, como decía, la mezcla, los objetivos de mezcla de hidrocarburos o el compromiso de cara al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Para ello, yo destacaría una medida fundamental y es la posibilidad de inhabilitar rápidamente a aquellos que incumplan con esos objetivos ambientales. Eso es actualizar y reformar de forma decidida para perseguir el fraude. Pero es que además hemos aprobado la orden TED 728 del año 2024. Esta orden lo que hace es tener una visión mucho más clara de cuáles son los objetivos establecidos y supervisarlos con carácter trimestral. De esta forma también perseguimos ese fraude de hidrocarburos. Insisto, por parte del Ministerio, con las responsabilidades sectoriales, hemos aplicado estas dos medidas regulatorias que ya están teniendo impacto y, además, nuestros compañeros del Ministerio de Hacienda han puesto en marcha medidas para esa persecución también del fraude fiscal. Muchas gracias. Senador Castellón Rubio, tiene la palabra. Señora ministra, uno de sus principales cometidos a partir de ahora va a ser dar respuesta a tantas preguntas que hoy no la tienen. Mire, con una veintena de personas encarceladas, con otras tantas investigadas y con el expediente bajo secreto de sumario, contamos con el testimonio del señor Aldama, que ha reconocido que la obtención de la licencia de hidrocarburos costaba 600.000 euros de soborno. También sabemos que se iba a regalar un chalet al señor Ábalos por interceder en la obtención de esta licencia. Y desde hace unos días contamos con el testimonio de una implicada que ha afirmado personalmente que iba a la sede del PSOE con bolsas llenas de billetes. Ministra, en primera instancia, los compañeros de viaje del señor presidente Ábalos, Koldo y compañía se dirigieron a la ministra de Industria, a su jefe de gabinete, pero quien tenía que conceder el permiso para operar era el ministerio que usted hoy dirige. Por tanto, señora ministra, la pregunta que todos nos hacemos: ¿quién abrió las puertas a la trama corrupta del Ministerio de Transición Ecológica? Porque hay un detalle y además no es menor.
Cuando Villafuel consiguió la licencia para operar en septiembre del 22, el señor Ábalos había sido cesado de su ministerio hacía un año. Y a pesar de eso, el trámite de la licencia siguió hacia adelante. Y a pesar de eso, la licencia se concedió. Parece que la influencia de la trama seguía siendo efectiva. Sin duda, alguien que estaba dentro, señora ministra, dio la orden de ser diligentes con Villafuel S.L. Ministra, ¿esa persona sigue dentro del ministerio o se ha marchado ya de allí? ¿Y quiénes fueron los que ejecutaron esas órdenes necesarias para que la trama ganase 800 millones de euros en tan solo un año? ¿Fue un trato de favor por el que solo cobraron sobornos los compañeros de viaje del presidente o ha habido también en el entorno de su ministerio algún soborno de este tipo? Muchas preguntas para las que arrojar luz, señora ministra, y yo sé que no le va a ser fácil, teniendo en cuenta cómo se la gastan sus compañeros de partido con aquellos que deciden no tapar la corrupción que les acosa. Pero me temo, señora ministra, que a partir de ahora, a partir de hoy, usted va a tener que decidir en qué lado quiere estar. Para empezar a situarse, puede usted empezar a buscar respuestas en tanta interrogante. Muchas gracias. Señora vicepresidenta tercera, tiene la palabra. Muchas gracias, senador. Estoy al lado de la legalidad, del uso eficiente de los recursos públicos y del respeto a los intereses de la sociedad. Ahí es donde estoy, ahí es donde está el Gobierno y ahí es donde está el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Respecto a la trama que usted ha mencionado, le puedo decir lo primero. Esa regulación que hemos puesto en marcha ha conseguido, de momento, inhabilitar a 13 operadores, lo cual da resultados. 13 operadores inhabilitados. Respecto a cómo hacemos las cosas en el Ministerio, básicamente 3 mensajes. Cualquier operador tiene que cumplir con toda la tramitación de su actividad. Exactamente todos y cada uno de los operadores tienen que cumplir hasta que consiguen darse de alta en el listado de operadores de la CNMC. En el caso de Villafuel, el expediente que usted está mencionando, tardó más de 600 días hasta que cumplió todas y cada uno de los criterios que tenía que cumplir, no fue dado de alta. Le informo que la media de tramitación de esos expedientes en los últimos 5 años ha sido de 200 días, con lo cual, en ningún caso, ha sido un expediente que ha ido particularmente rápido. Más bien, hasta que no teníamos claro que todos los criterios eran cumplidos, no ha conseguido su integración en el listado de operadores. Gracias. A continuación, corresponde formular la siguiente pregunta a la senadora del Grupo Parlamentario Popular, senadora Martín Martín. Tiene la palabra, señoría. Gracias, señor presidente. Le doy la bienvenida a esta primera comparecencia suya en el Senado y le pregunto qué criterios utiliza el Ministerio para la Transición Ecológica para otorgar subvenciones nominativas a proyectos. Señora vicepresidenta tercera, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. En este caso, le puedo decir que las subvenciones nominativas de los presupuestos generales del Estado se fundamentan en la Ley General de Subvenciones. Esta norma justifica por razones de interés público que impidan hacer convocatorias de forma competitiva y que atiendan a necesidades específicas. En este caso, nuestro Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 atiende a áreas prioritarias como la movilidad sostenible, la transición energética, los recursos hídricos, la gestión del litoral o la conservación de ecosistemas. Esas son más esenciales aún cuando su gestión corresponde a las administraciones públicas o a entidades del tercer sector. Gracias, senadora. Senadora Martín, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, todo el entorno de Sánchez está rodeado de corrupción. Su mujer, su hermano, su gobierno y su partido. El Ministerio de Transición Ecológica también tiene su corrupción y usted tiene su corrupción, nada menos que el corrupto asunto de Villafuel, porque fue su Dirección General de Energía
la que autorizó como operador a Villafuel. Y por conseguir esa licencia se llevaron bolsas de plástico con 90.000 euros al PSOE, a la sede de Ferraz. Y por esa licencia se compró un chalet a Ábalos y se entregaron 900.000 euros al comisionista Adama. Villafuel multiplicó por 20 sus ingresos y gracias a la autorización de la Dirección General de Energía, una empresa que ha defraudado 182 millones de euros de IVA, por lo que Aldama estuvo en la cárcel. Cuando la empresa perdió la autorización, Ábalos perdió su chalet. Ministra, pero es usted como ellos, es como Sánchez. Ahora hemos sabido que su marido, señora ministra, también obtuvo subvenciones de distintos ministerios. Sí, señorías. Ruego silencio, señorías. Siendo usted miembro del gabinete de la señora Teresa Rivera, su marido obtuvo una subvención de 200.000 euros para desarrollar un proyecto de biogás. Cuando usted ya era secretaria de Estado, su marido recibió una ayuda de Red.es y un préstamo superior a los 125.000 euros. Y en 2023 una subvención de 40.000 euros. Señora ministra, todas estas ayudas son para la empresa de su marido donde trabaja su hermano. Y según el Sistema Nacional de Subvenciones, con anterioridad a su llegada al Ministerio, esta empresa no había recibido ninguna ayuda ni ningún préstamo del Gobierno. Este centro de negocios, que es la Moncloa, le alcanza también a usted. Un centro de negocios por el que Begoña Gómez va recorriendo los despachos de los ministerios, de las empresas públicas y de los organismos para obtener favores. Así, silencio, señorías. Fue al Ministerio de Transición Ecológica y obtuvo subvenciones para impulsar un proyecto de comunidades energéticas rurales. Es decir, tenemos a la mujer del presidente solicitando y obteniendo subvenciones en el despacho de la vicepresidenta y tenemos un equipo del presidente al servicio de la corrupción. Hay un criterio, el enchufismo para las ayudas. Hay un número uno, Sánchez, y hay personas como usted que contribuyen a ello y favorecen también a sus familiares. Una trilogía a sus espaldas: la trama de hidrocarburos de Villafuel, las ayudas y préstamos a su marido y las subvenciones a Begoña. Muchas gracias. Señora vicepresidenta tercera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Voy a empezar por la autorización o licencia que dice que otorga el Ministerio a los operadores. El Ministerio no otorga licencias a los operadores. Los operadores se dan de alta en el listado de la CNMC. El Ministerio lo que hace es validar que los criterios se cumplen o no se cumplen. Con lo cual, primero, le pediría rigor. Y otra cosa importante, el Ministerio informa, al igual que la CNMC, que es la que tiene también que vigilar que esos criterios se cumplen. Lo digo para que se informe antes de decir que el Ministerio otorga licencias a los operadores. Usted emite falsedad respecto a mi familia y a mi persona. Para empezar, ejerzo mi trabajo con función pública, evidentemente, como secretaria de Estado y ahora como vicepresidenta. Antes de yo estar en ese trabajo, mi familia tenía un trabajo y seguirá ejerciendo su trabajo, a pesar de que usted no quiera que ejerza su trabajo. En todo caso, para que quede claro en esta sesión, no ha recibido ninguna ayuda del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Y también, importantísimo, me gustaría decir que cuando usted ha preguntado por esas subvenciones nominativas, son importantes y las quiero destacar aquí para que las ponga en valor. La primera es subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias, por darle ejemplos importantes que esos no cuentan, parece ser. Coste de agua potable para el funcionamiento de plantas potabilizadoras en Canarias. Insisto, es importante. Subvención nominativa para los mariscadores de la ría de Oburgo. También es importante para compensar la interrupción de su actividad. Subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias. Importante también para luchar contra el cambio climático. Insisto, creo que falsedad no es lo que espero del Senado, ni de sus señorías, ni de los senadores, ni de las senadoras. Gracias. A continuación corresponde formular la siguiente pregunta a la senadora del Grupo Parlamentario Popular, senadora Romero Sánchez. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Víctor Aldama, ese hombre al que no quieren conocer, pero que hasta en Ferraz lo hemos visto la noche de las elecciones, no me extraña, declaró en sede judicial que se reunió con su antecesora, la ministra Ribera, para potenciar la España rural. El proyecto Hola Pueblo consistía en comprar pueblos abandonados, rehabilitarlo y hacer alojamientos turísticos y convertirlos en una especie de pueblos temáticos. Eso sí, para clientes VIPs, muy social, señorías. La financiación pública a cargo del Ministerio y el objetivo, pues ya saben, hacer negociete. Cuenta Aldama que también estuvo en esas reuniones el perejil de todas las salsas, la señora Begoña Gómez, la investigada por hasta 4 delitos que se están investigando. Sí, señorías, también estaba aquí. Señora vicepresidenta tercera, usted, mano derecha de Teresa Ribera y que estaba en el Ministerio, explíquelo todo aquí en sede parlamentaria y levante las alfombras del Ministerio, que falta hace. Señora vicepresidenta tercera, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Si quiere información sobre el proyecto Hola Pueblo, le sugiero que se dirija directamente a sus promotores. Gracias. Senadora Romero, tiene la palabra. Señora vicepresidenta, la verdad que me hubiera gustado empezar dándole la enhorabuena por su nombramiento, pero no lo he podido hacer porque usted entra a formar parte del peor gobierno de la historia de la democracia de nuestro país. Sí, señorías, un gobierno superado por la corrupción que campa por todos los ministerios, anclado en la mentira permanente, solamente en dar los privilegios a sus socios y sin más proyecto para España que resistir. Mire el calendario de adviento de la corrupción del Partido Socialista. Sí, señorías, sus compañeros de viaje, los que aplaudían este fin de semana en Sevilla. ¡Qué vergüenza, señorías! ¡Qué vergüenza! Un Partido Socialista que se ha convertido en el partido del culto al número 1. Imputada su mujer, su hermano, su mano derecha, el fiscal general, medio gobierno encausado y señalado. Todos los días un escándalo nuevo, una citación judicial, una imputación más familiares que van saliendo. Señorías, miren, ustedes llevan 6 años en el gobierno. ¿Saben lo que han hecho por los pueblos que se desangran? Nada, absolutamente nada. Y para una vez que se acuerdan, era para lucrarse. Cuenta Aldama que hasta 100 pueblos los incluyeron en esa lista de ese proyecto Hola Pueblo. Incluso presentaron el proyecto en un evento de la Organización Mundial de Turismo. Ya lo que faltaba por ver, sus chanchullos a costa de la tragedia de los pueblos y de sus gentes que agonizan en vez de estar pensando en invertir en ellos. Señora vicepresidenta, si usted tiene algún interés por la España vacía y quiere apartarse de las tropelías de este gobierno, denuncie y tire de la manta, aunque señale al mismo dedo que la aupó a usted. Y si no lo hace, el Partido Popular se encargará de decirle la verdad a todos los españoles. Muchas gracias.